Romanos capítulo 4, versículo 17 en adelante. Busque ahí conmigo, si tiene ahí su Biblia. Le doy ahí un momento. Si lo encontró ahí, dígame amén. Romanos, carta escrita por el apóstol Pablo. Leemos así desde el 17 en adelante. Como está escrito, dice: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Hablando acerca de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó, dice, en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad, dice, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual, dice la palabra, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente, dice, con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor. Amén. También a nosotros, nuestra fe en el Señor nos va a ser contada por justicia. Amén. Nuestra fe también es parte de lo que el Señor tiene para nosotros. Oramos al Señor: Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra, Señor. Dame gracia, úsame en esta tarde para hablar lo que tú primeramente has tratado conmigo, lo que tú primeramente has hablado a mi corazón, Señor. Que esta palabra para todos los que hoy estamos acá sea alimento, comida, guía, dirección siempre a nuestras vidas. Señor, háblanos por medio de la verdad de tu palabra. Así sea, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: la fe que alcanza promesas. Todo creyente tiene promesas de bendición de parte de Dios para sus vidas. Todos nosotros tenemos promesas. Las promesas que Dios nos ha dado están contenidas en la palabra del Señor. Acá este es un libro de esperanza. La Escritura es un libro de esperanza porque en ella hay multitud de promesas a favor de nuestras vidas. Pero siempre hay una condicionante para alcanzar esas promesas. Y esa condicionante es la fe. La palabra del Señor dice que el que se acerque a Dios debe de creer que es real, que existe, que le hay. Y que además es galardonador, es decir, que da una recompensa, retribuye a quienes lo buscan. Si usted está acá y vino en esta mañana a esta casa, es porque hay fe en su corazón en la obra que Cristo está haciendo en su vida. Amén. Yo lo creo, yo miro y acá yo veo a mis hermanos en Cristo. Y sé que ahí hay fe porque es el Espíritu Santo el que despierta la fe en el corazón del hombre. No es posible creer en Dios si no hay una obra previa de fe del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. La fe, una de sus definiciones de la Escritura, dice que es la certeza o la convicción de lo que se espera, dice, ¿sí? Esa es una de sus definiciones. Hay una certeza, hay una convicción. Pero para mí la fe, desde mi punto de vista, es una profunda convicción en el corazón de cada uno de nosotros. Una profunda convicción que se basa en que yo conozco a Dios, sé quién es Él
y sé que Él es fiel para cumplir lo que me ha prometido. Yo daría un amén a eso. Solo escucha a nuestro pastor. Eso es la fe, es una convicción en el alma del creyente. Difícil de explicar a quien no ha tenido un encuentro con el Señor. Y aún difícil de explicar a alguien que no ha tenido una intimidad profunda con Dios, que solo ha tenido un encuentro superficial de pronto con el Señor. ¿Cómo explico yo a alguien que en un proceso de mi vida complejo, difícil, recibí una promesa de Dios? Y que esa promesa fue una verdad certera para mi vida. Y que a pesar de la realidad que estoy enfrentando, yo sigo creyendo que Dios es fiel para cumplir lo que un día me ha prometido. Eso es una convicción en el alma muy profunda. Pero para llegar a tener esta confianza plena en Dios, debemos de conocer quién es Dios. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Aunque otros me den referencia de esa persona, sí, me digan, no, él es bueno, como cuando uno busca a alguien que arregle algo en la casa y le dice, no, el gaffiter es bueno. Uno siempre tiene sus dudas, porque uno no ha tratado directamente con esa persona, no lo conoce profundamente, no sabe si es un hombre responsable o no, si va a cumplir, si el mecánico que me recomendaron de verdad va a ser honesto o me va a engañar. Solo tengo referencias de lo que otro me dijo que vivió con esa persona. Para confiar plenamente en el Señor, yo tengo que conocer profundamente a Dios. Tengo que vincularme, tener una relación profunda con Dios. Porque cuando yo conozco profundamente al Señor, eso despierta en mí una convicción de que Dios es real y de que Dios va a cumplir cada una de las promesas que ha hecho a mi vida. No sirve la fe prestada. No sirve solo que alguien me hable de Dios y despierte en mí un interés, una inquietud y yo no profundice con el Señor. Porque esa fe prestada se acaba. La fe de otros y el testimonio de otros me puede inspirar, me puede motivar, pero no va a ser en mí una realidad hasta que yo no lo viva personalmente con el Señor. Que otros me hablen de Dios y me digan que Dios puede cambiar o transformar la vida, no va a ser una convicción profunda si yo no experimento esa transformación en el Señor, si yo no dejo que Dios verdaderamente transforme mi vida. Porque o si no, solo es eso, es una fe que alguien me comentó, que alguien me habló, y esa fe tiene fecha de vencimiento, dura un tiempo, despierta en mí un interés. Y ese interés me tiene que llevar a profundizar en el Señor. La Escritura habla acerca de Natanael. Dice que Felipe da testimonio y le dice, he encontrado al Mesías, he encontrado aquel que la Escritura había prometido. ¿Y qué es lo que le dice Natanael? Le dice, no sé si de verdad lo que tú me dices será cierto. Porque tú me dices que es nazareno, no sé si de aquel lugar saldrá un hombre justo, íntegro, menos el Mesías. No sé si será verdad. Y ahí hay una frase que le dice Felipe, le dice, ve y ve con tus propios ojos lo que yo te estoy testificando. Y así lo hizo, dice, que se presentó y Jesús lo vio y le dijo, he aquí un varón, un israelita de verdad. Y él le dice, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y él se sorprende, le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y lo que me testificaron de ti es verdad. Y el Señor le dice, por cuanto yo te dije que te vi debajo de la higuera, ¿has creído? Mayores cosas que esta verás si me sigues. Le testificaron, le testimoniaron, pero él no creyó. Era una fe prestada. Otra persona había encontrado al Mesías, se había encontrado con Cristo. No viva de experiencias prestadas. Tenga sus propias vivencias con el Señor. Porque cuando viene el día de la prueba, de la angustia, si solo he vivido de la fe de otros,
todo lo que yo creo se va a mover. Construya su vida sobre la roca, sobre Cristo nuestro Señor. Profundice en la verdad de Cristo. Dele ahí un aplauso al Señor. Si quiere conocer al Señor, tenga un encuentro profundo con Dios. Busque continuamente tener ese encuentro profundo con el Señor. Dios siempre nos quiere hacer crecer espiritualmente. Siempre el Señor va a querer que nos desarrollemos, que podamos crecer en nuestro compromiso y también en nuestra fe con el Señor. Y a veces el hacernos crecer implica pasarnos por procesos difíciles, duros, complejos. Pero es ahí donde la fe debe de crecer. Es ahí donde la fe se tiene que multiplicar en nuestras vidas. Recuerde que el Señor dijo, ilustró esta verdad, que si tuviéramos fe como un pequeño gramo de mostaza, dice, es suficiente. Pero eso es el inicio de la fe. Porque después el Señor ilustra y dice, este pequeño grano de mostaza llega a ser, dice, un gran árbol. Y sobre él, dice, se llegan a posar las aves. Eso es un inicio, pero en nosotros se tiene que desarrollar una fe aún más grande. Esta fe tiene que ir cada vez siendo más profunda en el Señor. Iniciamos así, pero el Señor va trabajando en nuestras vidas. Y a través de distintos procesos, de distintas realidades, Dios nos va haciendo crecer y madurar en nuestra fe. Lo que acabamos de leer lo escribió el apóstol Pablo acerca de Abraham, el padre de la fe. Él está hablando a judíos y a gentiles en esta carta a la iglesia de Roma y quiere precisamente ir al inicio de todas las cosas, tomar al primer hombre, al padre de la fe, y a través de la fe de este hombre ilustrar una verdad. Y esa verdad que vivió Abraham también es una verdad para nosotros. Dios le da una promesa a Abraham que era difícil e imposible humanamente de cumplir. Dios no le promete algo que humanamente era posible hacer. Porque cuando Dios le da una promesa a la vida de Abraham, ya era de edad avanzada. Y al igual que su mujer, ya había una imposibilidad natural de que esta promesa se hiciera real. A veces Dios hace esto con nosotros. Nos da promesas que a nuestra mirada natural son imposibles de cumplir. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere precisamente que desarrollamos nuestra fe. Porque frente a circunstancias en las cuales humanamente yo no puedo lograr lo que Dios me ha prometido, dependo totalmente del Señor. Dios siempre nos quiere enseñar dependencia. Y usa las circunstancias que la vida nos rodea para desarrollar en nosotros este carácter profundo, esta convicción del alma. Dios nos desafía continuamente a crecer. El Señor Jesús, en su caminar terreno, en su peregrinaje, siempre se maravilló de la fe que encontró. Siempre que había un diálogo de pronto con el Señor, cuando alguien iba delante de él a solicitar algún milagro, alguna intervención sobrenatural, Jesús se maravillaba de la fe de las personas. Hay un encuentro del Señor con una mujer cananea, si es que no me equivoco, y ella le dice al Señor: mi hija es atormentada continuamente por demonios. Los discípulos querían que no se acercara al Señor porque daba voces, gritaba para que Dios la escuchara, para que Cristo la escuchara, hasta que logra tener este encuentro con el Señor. Y el Señor le dice una frase muy fuerte. Él no era parte, no era israelita. Le dice: no es lícito tomar el pan de la mesa y dársela a los perrillos, a los perros, dice en el original.
Pero esta mujer no se intimidó por lo que el Señor le dijo, sino que le dijo: sí, eso es verdad, yo no soy parte, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor, dice, se maravilló por la convicción de esa mujer, porque ella necesitaba un milagro a favor de su hija. Y ahí Él le dice: grande es tu fe, mujer, porque ni aún en Israel he visto una fe como la que tú tienes. Y ahí el Señor le dice: Dios haga el milagro que tú estás pidiendo. Esa es una convicción profunda. ¿En qué estaba convencida esta mujer? En que el Mesías, en que en Jesús estaba la respuesta a su necesidad. Y nada la podía mover de esa verdad. Y nada la iba a sacar de esa verdad. Por eso ella acude con toda convicción delante del Señor, entendiendo que Cristo tenía la respuesta a su necesidad. La misma convicción tiene que desarrollarse en el corazón de cada uno de nosotros. En Cristo está la respuesta a mi necesidad. En el Señor está la respuesta a lo que yo estoy enfrentando. Ya sea alguna situación emocional, física, espiritual, en Cristo está la respuesta. En el Señor está la respuesta que yo necesito. Y voy a permanecer fiel al Señor. Voy a permanecer creyendo en Cristo. Voy a seguir y a continuar firme en la convicción que tengo de que Dios es fiel para cumplir cada una de las promesas que ha dado sobre mi vida. ¿Cuándo fue? Hace como 3 semanas atrás. Yo venía al culto, me arreglé todo al primer culto, a las 9. Ese día fue un día medio fatídico porque se me echó a perder el califo. Me bañé ahí como pude con agua helada, salí, vi a mi hijito León pequeño y estaba amarillo, muy amarillo. Ya le habíamos hecho un examen para ver precisamente su bilirrubina. Estaba muy amarillo y no quería tomar leche. Lo vi, lo miré, dije: no, me puedo ir al culto, tengo que ver qué pasa, quizás lo tengo que llevar. Se agravó porque había salido el examen al límite de la tolerancia, si no había que hospitalizarlo. Entonces escribí WhatsApp a la matrona: pasa esto, no quiere tomar leche, quizás es la mamadera, no se acopla bien al pecho. Y me dice: mire, ¿sabe qué? Vaya, cómprele tal mamadera, tal fórmula, quizás ahí puede tomar leche y eso va a ayudar a que se depure su organismo y pueda todo regularse. Salí de la casa, fui, todo cerrado, era muy temprano, nervioso, y estoy en eso, esperando que la farmacia abra, y viene una palabra a mi corazón, a mi mente, que hace mucho tiempo atrás yo soñé que Dios me daba un hijo varón. Por eso mi hijo se llama León Benjamín. Porque yo en el sueño tenía un niño en mis brazos, estaba en una clínica y alguien me preguntaba: ¿cómo se llama el niño? Y yo en el sueño le decía: se llama León Benjamín. Por eso mi hijo tiene ese nombre. Y mientras estaba ahí esperando, viene este recuerdo a mi mente. Y viene una palabra que yo también prediqué hace tiempo atrás, que lo primero que yo debo de hacer cuando tengo una dificultad es buscar al Señor. Y me confronté con lo mismo que yo prediqué. Y vino esta imagen: Dios me lo prometió. Él me hizo una promesa a través del sueño: yo te daré un hijo. Entonces hice lo que tenía que hacer, compré la mamadera, llegué a la casa y busqué un poco de aceite, lo consagré al Señor y antes de todo vamos a orar por él, porque Dios me hizo una promesa.
Y si Dios me lo prometió, Él lo va a sostener, Él lo va a sustentar. Y comenzamos a orar. Después le dimos la mamadera. Todo se reguló, comió porque es hambriento. Se le pasó lo amarillo. De ahí eso ya no ha estado más presente. El pediatra nos dijo, olvídense de eso, ya está todo regulado, normal. Pero esa circunstancia trajo a mi memoria una promesa que Dios me dio. Y despertó en mí una fe para orar porque yo estaba viviendo una situación donde necesitaba ver a Dios real sobre la vida de mi hijo. Dios permite circunstancias en nuestra vida para desafiarnos a crecer en fe. Y trae a memoria promesas que nos ha dado. Y su palabra surge en nuestro corazón. Entonces usted tiene ahí la alternativa. O creo y me paro sobre la verdad del Señor, o trato humanamente de buscar cómo soluciona esta situación. Créale al Señor. Si Dios le ha dado promesas, crea al Señor. A veces Dios nos da una promesa que a nuestra mirada es imposible, pero también es para mostrar en nuestra vida su poder y su gloria. Uno dice, esto no es posible, para mí ya no es posible, pero Dios lo hace para demostrar cuán poderoso es Él sobre nuestras vidas. Y para que su nombre sea glorificado por medio de su obra. Porque como acabamos de leer en el texto, el Dios al cual tú y yo servimos da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de la fe. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta comprensión profunda estaba en el corazón de Abraham. Él sabía que servía a un Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa convicción profunda venía de que él conocía a Dios, tenía intimidad, tenía una amistad con Dios, así lo dice la Escritura, llegó a ser amigo de Dios. Esa convicción profunda nace de conocer quién era Dios. Y él sabía que el Dios al que él servía da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo llegó a esa verdad? Por esta comunión profunda con el Señor. Y esa verdad lo llevó a verse a sí mismo, a mirar su propia realidad, porque él no negó la realidad que lo rodeaba. La fe no niega la realidad que nos rodea. Somos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice la palabra que él sabía que su cuerpo estaba como muerto y que la matriz de Sara ya se había acabado, ya no había vida ahí. Sabía que humanamente eso era imposible, pero al verse como muerto, sabía que Dios da vida a los muertos. Al ver que no era posible, sabía que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y esa fe fue creciendo y madurando en su corazón. El Señor, ¿qué dice acerca de nosotros? Por ejemplo, dice de cada uno de los que estamos acá, que nos ha llamado real sacerdocio, nación santa, para anunciar la verdad del Evangelio. Usted dirá, yo, real sacerdocio, yo santo, en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Creemos en esta verdad. Yo en Cristo soy una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. La palabra dice acerca del creyente que si depositamos nuestra fe en Él, que si descansamos en Él, nos deleitamos en Él, dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Promesas. Dele un aplauso al Señor.
Tienes una nueva vida en Cristo. Hay algo nuevo que Dios va a hacer. Hay algo nuevo que Dios está escribiendo en tu vida. Yo voy a ser como ese árbol plantado porque me estoy deleitando en el Señor. En Él estoy gastando mi vida, mis fuerzas. Él es el centro de mi vida, de mi familia. Y daré fruto a su tiempo. Mi hoja no caerá. Y todo lo que Dios me dé para administrar será prosperado. Porque la gracia de Dios está sobre aquellos que buscan al Señor. Dios quiere cambiar la identidad de Abraham, quiere cambiar todo en él. Por eso dice que lo llamó padre de multitudes. Antes el nombre de Abraham era Padre Enaltecido. Ese era su nombre original. Cuando tiene este encuentro con Dios, en uno de aquellos encuentros Dios cambia el nombre de Abraham y pasa a llamarse Padre de multitudes. Y así era cada vez que le escuchaba su nombre ahora. Ya no era padre enaltecido, sino padre de multitudes. Sara lo llamaba a comer. Está lista la cazuela, le decía. Padre de multitudes, ven a comer. Haga la escena conmigo. Imagínese esta realidad. Pero imagínese la realidad de quienes escuchaban esto. Se volvieron locos. Ya es viejo, no tiene hijos y su mujer lo llama padre de multitudes o padre de naciones. ¿Por qué? Porque Dios quería cambiar la forma de ver la realidad de Abraham. Por eso Dios nos rodea por la verdad de su palabra, nos da promesas. Una y otra vez su palabra despierta en nosotros la fe. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando yo me encuentro una y otra vez con la verdad de Cristo y golpea mi corazón una y otra vez, va cambiando mi forma de ver la realidad que me rodea, va siendo mi pensamiento transformado de acuerdo a la verdad de Cristo, y todo pensamiento que me quiere gobernar es sometido a la obediencia de la palabra del Señor. Por eso Dios comenzó a trabajar de esta forma en la vida de Abraham. Despertar una fe profunda, cambiar su identidad, cambiar la forma en que se veía a sí mismo. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando nos exponemos a su verdad, va cambiando también la forma en que yo me veo a mí mismo. Porque Dios tiene una mirada totalmente distinta de mí. A veces tenemos una mirada en que vemos imposible que Dios haga algo sobrenatural con nosotros. A veces vemos imposible que el Señor haga aquello que nos ha prometido, porque nos vemos a nosotros mismos. Y en alguna medida eso puede ser correcto porque nos lleva a una dependencia, pero en otro tiempo eso puede retrasar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Crea la palabra del Señor, crea lo que Dios dice de usted. Cuando Dios lo llame mi hijo, mi hija amada, crea que es un hijo amado por el Señor. No crea que su pasado y lo que ha vivido es imposible de perdonar por Cristo. A veces uno se encuentra mucha gente en consejería que no cree que Dios lo pueda perdonar. Y dice así, lo dice textualmente, que usted no me conoce. Usted no sabe lo que yo hice y quién soy yo. Usted no tiene idea con quién está hablando. Dios no me puede perdonar. Yo vengo a la iglesia, pero no creo que Dios me escuche cuando oro. Por eso mejor ore usted, porque Dios a usted sí lo escucha. Porque usted es más santo que yo. Esos son los conceptos. ¿Cuál es la respuesta? Yo no sé lo que usted hizo. Yo sé al Dios al que sirvo. Y el Dios a quien yo sirvo es amplio en perdonar. Y no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar, ni que quede bajo la sangre de Cristo. La cruz que me perdonó a mí también lo va a perdonar a usted. Y esa cruz y esa promesa, dice la palabra, que a los que hemos creído, ¿sí?,
se nos dio ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Si usted cree en Cristo, va a tener la misma cercanía que yo tengo con Dios. Me miran así, como incrédulos. No puede ser posible. Sí es posible, eso se llama gracia. Es algo que no merezco, pero que Dios me dio. Eso es la gracia. Crea al Señor. Crea en lo que Dios va a hacer con usted. Crea en la transformación que el Señor está haciendo en medio de su casa, en medio de su familia, sobre sus hijos. Crea al Señor. Crea las promesas del Señor. Manténgase firme en lo que Dios le ha entregado. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de la verdad de Cristo el Señor. Dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Lo llevamos a explicación. Creyó primero en una esperanza natural, humana, y ahí cometió errores. Ismael, Agar, primero una esperanza natural. Dios me prometió algo, intenté humanamente cumplirlo. Pero después creyó en una esperanza sobrenatural. Yo no pude, me equivoqué, fallé, erré. Ahora creo 100% que si esto va a ser posible, es solo porque Dios lo va a hacer posible. Por eso dice la palabra que creyó en esperanza contra esperanza. Así que usted no se sienta mal, porque todos pasamos en esta realidad. Primero creo que lo puedo hacer yo, pero después me doy cuenta que es imposible. Y que si esto va a ser diferente, es por la gracia de Dios sobre mi vida. Dios lo hará. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Él lo cumplirá en nuestra vida. Abraham es el padre de la fe porque creyó al Señor profundamente. Y dice el mismo texto que leímos que no solo creyó en esperanza contra esperanza, sino que aún antes de recibir lo que Dios le había prometido, glorificó a Dios. Antes de recibirlo. Yo siempre digo, una cosa es glorificar a Dios cuando pasé el proceso y vi la respuesta del Señor, y otra es glorificar a Dios en el proceso cuando aún no veo la respuesta del Señor. Esa es una fe de otra dimensión, de otra fuerza. Pero cada uno de nosotros somos llamados a vivir esa realidad de fe. Cuando usted esté viviendo un proceso complejo, difícil con el Señor, en medio de ese proceso, no deje de glorificar ni adorar a Dios. No deje de buscar al Señor, no deje de tener comunión con Dios. Y aún glorifique a Dios en medio de lo que pueda estar viviendo, enfrentando. Porque somos creados para adorar a Dios, para exaltar al Señor. Y el lenguaje de la fe no deja de adorar, aunque esté viviendo procesos duros, complejos, sigue creyendo y sigue adorando al Señor. No espere recibir para creer. Crea antes en el Señor. Si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Dios tiene toda la capacidad para hacer aquello que nos ha prometido. Y quiero cerrar con esto. Abraham es el padre de la fe. En medio de lo que leemos, no está graficada toda la historia de Abraham. Porque Abraham, como dije, se equivocó en la situación de Ismael y de Agar. También tuvo momentos donde conversó con el Señor, donde le dijo al Señor: ha pasado el tiempo, soy ya de edad avanzada, ¿y quién va a heredar? Mi esclavo que está en mi casa, porque tú no me has dado aún el hijo que me has prometido. Tener fe en el Señor, tener una convicción profunda en Dios, no significa ¿sí? no abrir todo el corazón a lo que yo estoy sintiendo y viviendo. De pronto
en medio del proceso. Hay momentos en que Abraham tiene estos diálogos profundos con Dios, pero Dios siempre vino y ratificó lo que le había prometido a Abraham. Le dijo: tu descendencia será como la arena, o tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Si alguno puede contarlas, podrá contar tu descendencia. Pero todas esas promesas que vinieron a reafirmar lo que el Señor habló un día con Abraham, se dio en momentos en que Abraham tiene estos diálogos profundos con Dios. Señor, tú me dijiste que harías tal cosa y aún no veo cumplido a plenitud lo que tú me has prometido. El padre de la fe, sí, tuvo estos diálogos con el Señor. Por lo tanto, si usted está pasando momentos complejos, difíciles, pero tiene una promesa de Dios, no significa que no pueda hablar con total honestidad con Dios y decirle al Señor: esto estoy viviendo, yo creo en ti, creo en lo que me has dicho, pero de pronto mi corazón comienza a dudar y necesito que tú vengas y hables conmigo en intimidad. Porque recuerde, la fe no niega la realidad que lo rodea, sino que por la gracia de Dios podemos ver más allá de lo natural. Porque hay momentos en que bajamos nuestra mirada y vemos lo que está sucediendo. Pero recuerde, vuelva a poner su mirada en Dios. Vuelva a levantar su mirada al Señor. Dios le da un hijo a Abraham, hace ese milagro. Sara vuelve a concebir. Son viejos ya y tienen un hijo en brazos. Yo me imagino la escena de alguien mayor. Estamos hablando de alguien de 120 años. Imagínense con un niño. Si a mí me ha costado con un niño dormir, hacer la vida diaria. La gente los veía y veía ahí la promesa cumplida de Dios. Sabemos, le dicen a Abraham, que Dios está contigo y que tú eres poderoso porque Dios está contigo. Y queremos no hacer guerra contigo, eso está ahí en el libro, en la escritura. No queremos tener pleito contigo porque sabemos que Dios es real sobre tu vida. Queremos, al contrario, acercarnos a ti porque sabemos que Dios cumple lo que te promete. Lo que Dios hará en su vida será visible. No solo para usted, será de testimonio para quienes rodean su vida. Y llegarán a decir esta misma verdad: Dios está con ustedes, Dios está contigo, el Señor ha estado contigo, está con tu familia. Y yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero encontrarme con el Dios que un día cambió tu vida, porque si lo hizo contigo, con tu familia, también lo puede hacer conmigo. La gracia del Señor hablará. Y bajo una palabra y promesa de Dios sucedieron muchos milagros. No solo el nacimiento sobrenatural de Isaac, muchos milagros acompañaron la vida de Abraham, porque sobre él había una palabra del Señor. Cuando usted tiene una promesa, una palabra del Señor, Dios va haciendo una serie de milagros alrededor nuestro. A veces uno no es consciente, porque uno espera estos milagros físicos, pero hay un milagro en el alma, hay un milagro en el corazón, hay un milagro que el Señor produce dentro de la familia. Hay perdón, hay transformación. Hay nuevamente comunión en una casa que estaba totalmente quebrada. Dios va haciendo pequeños milagros que quizás para nosotros no son visibles exteriormente, pero el Señor va ordenando todo en nuestras vidas. Y de pronto el Señor abre una puerta laboral que era impensada. ¿Por qué? Porque hay una palabra que el Señor va a cumplir. Hay un propósito que el Señor trazó para mi vida. Y entonces abre una oportunidad
que jamás pensé. Y habla de mí a otras personas y esas personas me consideran de una forma que no era posible. Porque el Señor da testimonio de mí. Dios da testimonio de sus siervos, de sus siervas. El Señor habla por ti. Muchos milagros se van produciendo cuando hay una palabra del Señor sobre nuestras vidas, hasta cumplir lo que Dios nos ha prometido. Usted crea al Señor. Crea al Señor, crea al Señor. Dios me habló, Dios me lo dijo, Dios me mostró. Yo leí la palabra y esa palabra era para mí. ¿Cómo explicar cuando uno lee una verdad de la Escritura y esa palabra atrapa mi corazón? ¿Cuánta gente no se ha convertido al leer un versículo? Pero para él fue una voz de Dios a su espíritu y algo despertó en su corazón. Y no lo puede negar porque fue la voz de Dios sobre su vida. El Señor cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Él tiene los recursos y Él lo hará posible. Y muchos milagros nos van a rodear en este transitar, en este camino de fe, hasta ver la plenitud de lo que Él nos ha prometido. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Le voy a invitar ahí a que se ponga de pie. Y que levante ahí sus manos conmigo delante del Señor. Oh amado Espíritu Santo, tú estás aquí en esta hora en medio nuestro. Tú eres, Señor, el que viene a despertar nuestro corazón, a llamarnos a tener una fe profunda en ti, una convicción profunda. Tú eres el que viene a hablar en intimidad con nosotros cuando nuestra fe comienza a debilitarse, Señor. Y comienzas a tener esos diálogos íntimos, profundos, a decirnos: yo te lo he prometido, yo lo voy a cumplir. El Dios que se encontró con nosotros cuando estábamos totalmente perdidos, separados, es el mismo Dios que vuelve a salir al encuentro una y otra vez para fortalecer nuestra fe, para seguir haciéndonos crecer. A eso nos quieres llamar, Señor. A crecer continuamente, a desarrollarnos continuamente, a tener una fe profunda en ti, Jesús. Espíritu Santo, yo sé que tú cumplirás cada promesa, cada palabra entregada a mi vida, cada palabra entregada a la vida de mis hermanos, cada palabra que de pronto tomé de la Escritura se cumplirá en mi vida. Y lo veré reflejado, Señor, en mi entorno, en mis hijos, en mi familia, en la realidad que me rodea. Yo sé que tú eres fiel y verdadero sobre mi vida. Aunque hoy esté viviendo, Señor, una situación que angustia mi corazón, como dijo el salmista a su propia alma: bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es Dios el que sacia de todo bien, de todo favor. Oh, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, yo no quiero dejar de adorarte, dejar de bendecirte, dejar de estar contigo, aunque esté enfrentando un momento difícil, complejo. Yo quiero adorarte, yo quiero exaltarte. No me quiero olvidar de los milagros que tú un día hiciste y sigues haciendo sobre mi vida, Señor. Sé que este proceso me va a llevar a crecer. Sé que creceré en fe, sé que creceré, que mi fe se va a desarrollar aún más fuerte. Sé que mi fe seguirá, Señor, creciendo continuamente, una y otra vez, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Eso es lo que tú quieres de mí. Y sé, Señor, que seré ese árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sé que mis hijos serán como olivos alrededor de mi mesa. Sé que llegará ese tiempo y disfrutaré de aquello. Oh, Espíritu Santo, habla ahí un momento con el Señor. Si usted necesita que el Señor venga a fortalecer su vida, dígaselo al Señor. Señor, yo me quiero ir lleno, renovado en esta tarde. Yo me quiero ir lleno, con nuevas fuerzas. Señor, necesito nuevas fuerzas. Necesito un renuevo de tu parte, Espíritu Santo. Necesito que llenes mi vida, llenes mi corazón. Oh, Jesús, precioso Señor. Te adoramos a ti, Señor.